Saludos. Vamos a hablar un poco sobre el libro de la alfabetización docente en el nivel inicial. En el presente trabajo se desarrollará el tema de la alfabetización inicial, en el cual se consultarán distintas bibliografías con las cuales se nutrirá el contexto. Se expondrán definiciones acorde al abordaje del trabajo sobre qué son las alfabetización, leer, escribir y todo lo que ello implica. También se hará una reseña sobre diferentes investigaciones poniendo énfasis en la psicogenética acerca del proceso de la leptoescritura. Es muy importante conocer el contexto en el cual se va a desarrollar la alfabetización, conocer el rol que debe tener el docente y cuáles son los objetivos que se desea que los estudiantes logren y algunas actividades para lograrlo. El objetivo es que el posible lector pueda entender la importancia que tiene la alfabetización como logro social, cultural, cognitivo y entender que el niño no se alfabetiza de un día para otro, sino que es un proceso en el cual todos deberíamos participar y hacernos responsables. Cuando hablamos de alfabetización, nos metemos en un tema controvertido que plantea muchas preguntas que aún hoy no tiene respuestas claras. El propio concepto de alfabetización no resulta fácil de explicar. La alfabetización es equivalente a conocer las letras, no es equivalente a conocer las letras del abecedario, y saber cómo usarlas para leer y escribir significa mucho más que eso. Incluye actividades, creencias y expectativas respecto a la escritura y la lectura y sobre el lugar y el valor de esas actividades en la vida de la persona. De esta manera, la alfabetización se transforma en un fenómeno complejo. Una idea central en muchos estudios recientes sobre la alfabetización es que la escritura y la lectura son formas de construir, interpretar y comunicar significados. Así se concibe que leer y escribir es mucho más que la mera decodificación y codificación de lo impreso. Son formas de construir y transferir significados mediante la lengua escrita. Evidentemente, no todos leemos ni escribimos con la misma facilidad ni fluidez, ni utilizamos la escritura o la lectura de igual forma o con idénticos fines. Quizás entonces a la larga convenga pensar en que la alfabetización es alfabetizaciones múltiples. Según esta idea, existen muchas formas de estar y de llegar a estar alfabetizado. El modo de desarrollar la alfabetización y la forma de usarla depende de las circunstancias sociales y culturales concretas. De acuerdo con la teoría vygotsky, no existe un método ideal para la enseñanza de la lectoescritura. Cada maestro crea su propia metodología, tomando como base el lenguaje natural y las experiencias del alumno y teniendo en cuenta sus esquemas para enriquecerlos cada vez más, contribuyendo a formar aquellos de los cuales carece. Es por esto que para entender el desarrollo de la alfabetización debemos estudiar y conocer el entorno en que crecen los niños y la forma en que estos ambientes le ofrecen oportunidades de rodearse de libros, papeles y útiles para escribir.
Las circunstancias ambientales no son solamente el entorno físico, sino también las relaciones humanas que determinan con qué frecuencia y en qué situaciones se pone en contacto a los niños con las herramientas, los materiales, los usos y los significados de la alfabetización. En algunas culturas el desarrollo de esta va estrechamente unido a la escolarización, pero para muchos niños hoy la alfabetización empieza mucho antes de la educación formal, en casa y en otros ámbitos comunitarios como las escuelas infantiles, las guarderías y las parroquias. La alfabetización es un logro social y cultural, así como también cognitivo, que les permitirá a las personas en el presente y en el futuro participar en diversos grupos de actividades que en cierto modo implican leer y escribir. Está íntimamente ligada a las relaciones concretas y actividades y circunstancias sociales y culturales determinadas como son el leer diario, pagar los impuestos, observar las indicaciones y carteles publicitarios en las calles, escribir y leer cartas, ampliar los conocimientos del mundo, abrir la mirada sobre este y muchas otras actividades y derechos que nos hacen desarrollarnos como personas, ser crítico y consciente respecto a la realidad que nos rodea y a partir de ella construir nuestra propia historia, nuestra sociedad. Entonces, la alfabetización como capacidad de hablar, escribir y leer y pensar en forma crítica y productiva es un concepto complejo que se vincula con la realidad del mundo y las necesidades del individuo. Ser alfabetizado va más allá de tener la capacidad de leer y escribir. Ser alfabetizado implica presentar o exhibir comportamientos de alfabetización, comparar, secuenciar, argumentar, interpretar y crear trozos amplios de lengua escrita y oral en respuesta a un texto en el cual se han establecido la comunicación, la reflexión y la interpretación. Es un proceso en el cual el niño se apropia de la lengua escrita y para eso requiere una organización grupal que garantice un ambiente tranquilo, efectivo, en el que los alumnos se conozcan, logren escucharse y respetar sus diferentes formas de acercarse al conocimiento. En algunos niños parece que aprender a escribir y a leer se produce de manera espontánea y natural y algunas veces mucho antes de la escolarización formal. Algunos niños empiezan a leer libros ilustrados sencillos y a escribir palabras como su nombre, el de los miembros de su familia, el de sus sujetos, etc. Algunos incluso comparten frases, cuentos, poemas en la etapa preescolar. A primera vista puede parecer que estos logros son similares a otros del tipo biológico y de la madurez, sin ningún tipo de intervención especial del entorno del niño. Sin embargo, si observamos las primeras actividades de la alfabetización de los niños, descubrimos que estos se sienten más interés por la lectura y escritura si observan estas actividades y participan en ellas junto con escritores y lectores más competentes que ellos, en especial con los padres, hermanos mayores y los maestros. Por lo tanto, podemos decir que el desarrollo de la alfabetización constituye un proceso profundamente social que se inserta en las relaciones sociales, sobre todo en lo que los de niños con las personas más cercanas de su entorno. Esta persona les sirven de modelo, les ofrecen materiales
crean expectativas y les ayudan, instruyen y animan. El desarrollo de la alfabetización empieza en las relaciones de los niños con sus cuidadores inmediatos y se expresa y elabora en comunidades cada vez más amplias. La lectura y la escritura constituyen uno de los aprendizajes centrales de toda la escolaridad y todas las áreas del conocimiento que recurren a ellos. Desde la psicología cognitiva se replantea la manera de entender la lectura y los procesos que se ponen en juego. Esta se piensa como una manera de procesar la información que el texto ofrece y de construir significado. El lector comprende un texto cuando puede darle significado y lo pone en relación con sus intereses y saberes previos. La comprensión de un texto es relativa a cada lector, porque cada persona posee diferentes experiencias de vida, por lo tanto, otorga a lo leído distintos significados. La teoría de los esquemas mentales explica cómo la información contenida en el texto se integra a la comunicación previa del lector e influyen en su proceso de comprensión. Un esquema es la red o categoría en la que se almacena en el cerebro lo que se aprende. En la estrategia cognitiva son procesos mentales que el lector pone en acción para interactuar con el texto. Son los modos de utilización de sus conocimientos previos y lo de todos que el texto proporciona. Escribir es una práctica significante, es una forma de entender el cuerpo de que escribe hacia el mundo en busca de significado, de darle sentido, que es el sentido el que se antepone al trazo convencional, tal vez desde la pseudoletras, por la significación que implica y por su modo de armar significado, o desde la escritura incompleta. La escritura busca un sentido, el de que escribe le viene dado por lo cultural, lo textual y desde lo convencional. En la escritura no puede verse solo un código, una habilidad psicomotriz. Ella es la que permite ligar lo que es de uno y lo que es de otro. Se conjugan los símbolos del sistema de escritura, lo real de la materialidad del papel a tinta, lo imaginario del trazo, lo que hace espejo del sujeto que escriba. Algunos niños tienen dificultades para aprender a escribir. Se llama las digrafías del desarrollo. La digrafía evolutiva son las dificultades en el aprendizaje inicial de la escritura sin que exista una razón objetiva, ya que los niños han tenido una escolarización adecuada, capacidad intelectual normal, los procesos perceptivos y motores adecuados y en un desarrollo emocional sin complicaciones. Las habilidades para escribir se sitúan sustancialmente por debajo de lo esperado para la edad cronológica del sujeto, su CI y la escolarización propia de edad. Obviamente, este trastorno interfiere significativamente con el rendimiento académico del niño.
Es frecuente que se presenten asociados con alteraciones de la lectura. La disgrafía de superficie. Los niños con este trastorno presentan la siguiente característica. Disgrafía, dificultades